trabajamos lo que era la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 y trabajamos lo que es la unidad 4 en la parte de referencias y funciones, ¿cierto? Que estamos haciendo el taller de las referencias, de cómo fijar una celda, cómo fijar. Entonces, hoy vamos a trabajar la siguiente parte, que es la parte de funciones. Y vamos a hacer un tallercito, que es el tallercito de funciones en Excel. Entonces, espérenme, voy a habilitarlo acá para que lo puedan descargar. Este es taller 5. Y aquí están. Este es el taller que vamos a hacer. Se lo voy a compartir acá por el chat para que lo puedan descargar. Y ya se los comparto por el WhatsApp. Listo, ahí está el taller ya en el grupo del WhatsApp por si lo quieren descargar desde ahí. Bueno, antes de empezar el taller vamos a explicar el tema acá de funciones. Entonces, bueno, recuerda que nosotros vimos esta parte de referencias, que es como dejar una celda fija y que también lo podemos hacer con las columnas y con las filas, ¿cierto? Entonces, este tema es un tema importante porque también hace parte del tema de funciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones, trabajamos con operaciones que ya vienen por defecto en Excel. Entonces, eso quiere decir que las funciones ya están definidas en Excel. En este momento existen casi 450 funciones en Excel que las podemos encontrar desde la pestaña funciones o desde la pestaña FX. Nosotros en estos días hemos venido haciendo operaciones, ¿cierto? O sea, fórmulas, pero no hemos utilizado funciones. Hemos utilizado, por ejemplo, algunas funciones automáticas como son suma, promedio, que fueron las funciones que usamos allá por autosuma.
pero no hemos trabajado así el tema de función. Entonces vamos a ver hoy cuáles son esos tipos de funciones y primero pues cómo está conformada una función. Entonces aquí, en este caso, las funciones tienen unas partes importantes. Igual que las fórmulas, las funciones comienzan con el signo igual para empezar a hacerla. En este caso, yo tengo que escribir el nombre, la función. A veces los nombres de las funciones vienen ya, vienen, por ejemplo, en español, otros vienen en inglés, depende. Otros son abreviaturas, en este caso, pues es promedio, pero ahorita vamos a ver otros nombres de funciones que existen. Los nombres de las funciones, pues ellos traen la especificación, o sea, ¿para qué sirve esa función? En este caso, pues promedio, pues sirve para calcular el promedio de un número. Recuerdan que cuando hacíamos las fórmulas, los paréntesis no eran obligatorios. En este caso, sí, todas las funciones tienen un paréntesis, o sea, todas las funciones se utilizan con paréntesis y dentro de esos paréntesis hay argumentos que pueden ser celdas, que pueden ser números fijos, que pueden ser rangos de números. Y en este caso también nosotros podemos usar diferentes rangos de números. Esto depende de la función que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, voy a abrir por acá un Excel para hacerles un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, digamos acá, los tres números con los que les expliqué las fórmulas iniciales, ¿cierto? Recuerdan que trabajamos esta misma operación. ¿Recuerdan cuál es el promedio de un número? ¿Recuerdan que hicimos el ejemplo? Que era la suma de los tres números dividido por la cantidad de números, ¿cierto? Que lo hacíamos con paréntesis para que no nos cambiara el resultado, dividido en 3. Esto lo hago con una fórmula, ¿cierto? Esto es una fórmula que ustedes la ven aquí, que está la suma, está la división por 3. ¿Cómo hago esta misma operación con una función? Voy a copiar estos tres mismos números y lo voy a hacer aquí. Entonces, lo primero que nos dice allá es que debemos insertar el signo igual. Siempre cuando vaya a hacer una fórmula o una función, siempre hay que insertar el signo igual. Luego, ¿qué viene? Entonces me dice acá que viene el nombre de la función. Entonces, en este caso, la función se llama promedio. Yo lo puedo escribir directamente desde la celda y ahorita les voy a enseñar cómo las diferentes formas de llamar la función. Entonces, aquí promedio. Y aquí él se me abre paréntesis. Entonces aquí yo selecciono todos los números y a esto recuerden que le llamamos rango. O sea, el rango de estos tres números quedaría desde B4 hasta D4, ¿cierto? Y ahí cierro el paréntesis y en ese caso es el mismo resultado, pero este es con una función y esto es con la fórmula. Entonces, así sucesivamente yo puedo hacer diferentes funciones. Entonces, vamos a ver un poco más a fondo cuáles son esas funciones y cómo las insertamos, cómo las llamamos. Entonces, existen en Excel varios tipos de funciones y nosotros los podemos ver desde la pestaña Fórmulas. Acá ustedes ven que está lógicas, funciones de texto, funciones financieras, funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda. Y en cada una de estas categorías hay varias funciones. Entonces, por ejemplo, en las de texto hay carácter, código y cada una de ellas hace algo diferente. ¿Cómo sabemos qué hace la fórmula? Entonces, ustedes se ubican, por ejemplo, encima de la función y leen. Entonces, este que se llama concat, dice concatena una lista o un rango de cadenas de texto. Por ejemplo, extrae, dice extrae, devuelve los caracteres dentro de una cadena de texto dada una posición. Entonces, cada una trae las especificaciones. Por ejemplo, en las matemáticas están la de seno, la de coseno, la de tangente, todas las funciones de matemática, la de mínimo común múltiplo, mínimo común divisor. Está, por ejemplo,
la función de pi, la función suma, que es la que nosotros ya hemos usado mucho, ¿cierto? Y aquí hay varias funciones. Lo mismo si yo le doy, por ejemplo, de fecha y hora, también hay otro tipo de funciones. Entonces, en cada una de estas categorías hay varias funciones. Yo puedo llamar la función desde la pestaña fórmulas o la puedo llamar desde f de x, que es esta opción o este iconito que ustedes ven acá, se llama f de x. Allí también están funciones, están las categorías por estadísticas, funciones de bases de datos, funciones de texto. Aquí están las categorías y están aquí las fórmulas. Y si ustedes se ubican en cada una de ellas, pues también está la descripción de qué hace cada una. Otra forma de hacerlo es como yo les mostré ahorita, llamarla directamente de la celda. Entonces, ustedes escriben igual. Si se saben el nombre, entonces lo escriben promedio, ¿cierto? Y por la inicial, por ejemplo, yo escribo la P, me aparecen todas las funciones que tienen la P al inicial. Entonces, ellas se buscan en orden alfabético desde acá, desde la celda. Entonces, esto depende, me pregunta, ¿cómo es mejor hacerlo? Depende, si usted lo quiere hacer directo de la celda, si usted se sabe el nombre, o si la quiere buscar por la pestaña fórmulas, o si la quiere buscar por PF, aquí es independiente de dónde usted la quiera tomar, de dónde usted la quiera hacer. Por lo importante es que ustedes sepan plantear la función, sepan para qué sirve, sepan cuáles son los argumentos que llevan, que eso es lo más importante, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ver los diferentes pasos o las diferentes formas para insertar una función y luego sí vamos a hacer el tallercito que está acá. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a llamar voy a escribir acá otros números. En este caso los voy a escribir a lo largo. Y 2. Entonces, vamos a buscar cuál de estos tres números es el mayor, ¿cierto? Nosotros ya sabemos aquí a ojo que es el 45, pero supongamos que tenemos muchos números y que no podemos saber cuál es el mayor. Entonces, pongan acá mucha atención. Recuerda que acá en las funciones de autosuma también hay funciones que nos trae aparte la suma, nos trae promedio, contar números, máximo, mínimo, ¿cierto? Entonces, una forma sería si usamos estas 5, por ejemplo, max, es la que me permite a mí saber cuál es el número mayor de una lista de números. Entonces, aquí yo la llamo y le digo max, y ella me dice que 45. Esto es una forma, ¿no? Desde acá, y solo puedo llamar estas funciones, promedio, máximo, mínimo, y si acá quiero incluir otra, pues le digo más funciones. Otra forma es, voy a dejar acá esta, por ejemplo, voy a escribir otros números diferentes, 78, 45, 33, ¿sí? Otra forma es hacerlo, el llamado desde la pestaña de fórmulas. Entonces aquí me voy a fórmulas, me voy a las funciones matemáticas y me voy a buscar aquí max. Aquí lo que hay que saber es si esta función pertenece a qué categoría. Entonces, en este caso, creo que max no pertenece a las de matemáticas, sino a las estadísticas. Entonces, acá en más funciones voy a buscarla. Entonces, aquí me aparece. Miren. Entonces, aquí está. Entonces, una desventaja es que si la busco por la pestaña de fórmulas, tengo que saber a qué categoría pertenece. Aparte de saberme el nombre, tengo que saber a qué categoría pertenece. ¿Listo? Por acá que llegó alguien. Entonces, vamos a llamar la función desde la pestaña. Entonces, aquí estadísticas. La llamamos por el nombre. Aquí si la llamamos por esta pestaña, no necesitamos colocarle el signo igual. Ya ella me toma acá el signo, me aparece este cuadrito que se llama argumentos de la función y me dice,
la función más devuelve el valor número y me dice el número 1 que lleva. Entonces aquí en número 1 yo puedo borrar lo que está acá y seleccionar los números que quiero. Entonces yo digo, quiero seleccionar estos números para saber cuál es el máximo y le digo aceptar. Entonces aquí él me arroja el 78, que es el máximo, ¿cierto? Entonces ya lo hicimos por autosuma, por las funciones automáticas, ya lo hicimos por la pestaña de fórmulas. Vamos a hacerlo ahora por esta opción que se llama f de x. Entonces otra opción, voy a escribir otros números diferentes. Vamos a echar a chance el 45 porque mire que lo he repetido un montón de veces. Entonces aquí vamos a hacerlo por f de x. Vuelvo, me ubico en la celda donde va a quedar el resultado. Siempre nos debemos ubicar donde va a quedar el resultado. Y le digo acá f de x. Entonces aquí yo puedo buscarlas por categoría. Yo ya sé que son estadísticas o puedo escribir acá el nombre de la función, borro lo que está aquí. Esto es como un buscador de Google, así. Escribo más y le escribo ir. Y él va y me la busca, ¿sí? Va y me la busca acá y le digo aceptar. Vuelve y me arroja este cuadrito que se llama argumentos de la función. Yo puedo borrar lo que está aquí o simplemente selecciono esta parte y le digo aceptar, ¿sí? Entonces acá también me genera aquí el 89, que es el número que está. ¿Listo? ¿Listo? Profe, ¿de dónde fue que saca la última función? ¿Cuál es la que dice fx? fx, sí señora. Sí, señora. Y ahí buscamos max. Max. Sí. Ya, listo, gracias. ¿Listo? Bueno, a ver, entonces, la última, bueno, la siguiente es, ya lo hicimos, entonces voy a escribir aquí por las opciones que la hemos hecho. Estas se llaman funciones automáticas, ¿cierto? Decimos por funciones automáticas. Esta la hicimos por la pestaña de fórmulas. Y esta la hicimos por la opción, por la barra de fórmulas por fx. Acuérdense que esta zona se llama barra de fórmulas. Por la barra de fórmulas la hicimos por fx. ¿Listo? Ahora, la siguiente la vamos a hacer por la celda. Entonces, vamos a escoger otros números. Voy a dejar acá un espacio. Voy a escoger aquí otros números. 90, 2 y 45. Hay otra vez 45. ¿Sí? 23. Listo. Entonces, aquí, por la barra de fórmulas, entonces la hacemos directamente acá. Si ven que ni en esta, ni en esta, ni en esta escribimos el signo igual. Simplemente fuimos y buscamos la función. Si la hacemos directamente desde la celda, sí nos toca escribir el signo igual y escribirle max y seleccionar los números y cerrar el paréntesis, ¿sí? Ahí abrimos el paréntesis y luego lo cerramos. ¿Listo? Y aquí le damos Enter. Entonces, esta opción es directamente desde la celda. ¿Listo? ¿Ya probaron las 4? No, profe. Bueno, yo voy a Sí, esperar, señora. Bueno, listo. Lo voy a esperar para que prueben aquí las 4 formas y me dicen cuál de todas les gusta más o cuál de todas les parece más fácil.
Por acá me está mostrando Victoria, súper. ¿Cuál de esas opciones le gustó más, Victoria? La última es que soy como más del igual y escribir la palabra. Listo, Listo, muy muy bien. bien. ¿Cómo va Adriana y Daniel? Profe, espere porque hasta ahora estoy haciendo la primera. Bien, profe. Vale, listo. Listo. Entonces, también hay una forma que nosotros podemos usarla, por ejemplo, cuando apenas estamos empezando a usar las funciones, y es combinar esta opción, combinar esta con esta, ¿sí? Estas dos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a copiarme estos números de acá. Por ejemplo, a mí me gusta enseñarlo de esta manera. Pero ustedes lo pueden hacer de la manera que a ustedes de pronto les parezca más fácil. Yo llamo la función desde acá, max, ¿sí? La selecciono aquí, le doy doble clic. Cuando ya abra el paréntesis, me voy acá a f de x y, y uso este que se llama el cuadrito de argumentos de la función. ¿Para qué es esto? Por ejemplo, porque hay funciones como la función sí que traen varios argumentos y varias cosas. Entonces, esto me permite a mí identificar cuáles son esos argumentos que trae. Entonces, aparte, aquí esta solo trae número 1, número 2, pero hay otras funciones que traen otros argumentos. Entonces, me permite a mí identificar esos argumentos. Entonces, yo la voy a ir haciendo de esta manera, pero si ustedes se sienten más seguros por hacerlo directamente de la celda o las otras opciones, ya son libres. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro tallercito. Voy a cerrar acá el ejemplo. Profe, pero no entendí el último, el que usted dijo que lo iba a combinar. Aquí les voy a explicar con con el ejemplo cómo lo hace. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este taller? Este taller trae funciones de varias categorías: matemáticas, estadísticas, de fecha y hora, lógicas, de texto y de búsqueda, que son las funciones que más se usan, ¿sí? Entonces, aquí traen una guía, ustedes la pueden usar si quieren, una guía de cómo se va la función. Cada uno trae una guía, pero las vamos a ir haciendo pues a medida que vamos adelantando. La idea es que lo podamos terminar entre todos, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a hacerlo con esta función que se llama decimal. Entonces, ¿cómo combinamos las dos formas? Llamamos la función igual decimal directamente desde la celda. Cuando ya la veamos, le damos doble clic y vamos a f de x. Y usamos el cuadrito de argumentos de la función. Si ven que esta función decimal trae 1, 2, 3 argumentos, ¿sí? Entonces, el primer argumento es el número. ¿Cuál es el número? Pues el que tengo acá. Aquí me dice cuántos decimales quiero tener. Entonces, aquí dice sin decimales. Entonces, aquí le voy a colocar que 0. O sea, 0 decimales. Separador de miles, en este caso no lo vamos a usar, pero si llegado a caso lo podríamos colocar. Entonces aquí nos dice que puede ser un valor lógico, presentarse coma o presentar un texto de vuelto o falso o verdadero, ¿sí? En este caso no lo usamos porque no estamos usando decimales. Entonces lo vamos a dejar así en blanco y le decimos aceptar, ¿sí? Si ustedes ven, cada vez que hay un argumento hay que separarlo con punto y coma. Si lo están haciendo directamente desde la celda. ¿Cómo lo haría directamente desde la celda? Lo llamo igual decimal
aquí se me abre el paréntesis, entonces aquí me pide el primer argumento que es el número, y luego después del número coloco punto y coma, ¿sí? Y aquí está la guía, porque él también me muestra una guía acá pequeñita, y me dice cuántos decimales quiere que salga, entonces aquí yo le digo que es 0, y cierro el paréntesis, ¿sí? Entonces aquí lo hago todo yo solita, y tengo que identificar muy bien en dónde va cada uno de esos argumentos, ¿vale? Cuando ya la hagan, entonces simplemente la arrastran para que completen todo el cuadrito. Espera, Dante, cógenos a hacer la columna Vale, esa así. ahí los espero aquí. Profesora, ¿cómo si me perdí? ¿Cómo es que se hace? Se comparte mi pantalla. Uy, parece que está como relampagueando por acá. Espere, profe, ya le comparto pantalla. Comparto mi pantalla. Mire, me paro aquí que le doy de esto acá. Sí. ¿Por qué no me cogió? Ya. Y ahora, Llame la función. Se llama decimal. Acuérdese que tiene que escribir el nombre de la función. ¿me paro acá? No, ya escriba decimal. Ya. ¿Acá? Sí, doble clic. Y después Y entonces ahora le señala marco el acá. número. Señala el número. Ya. Punto y coma. Cero. Cierre paréntesis. Y enter. Eso haciéndolo desde ahí, ¿no? Sí, señora. Directamente desde la celda. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la otra con Adriana. A ver, Adriana, haga la siguiente. Déjame ahí, compártame pantalla. ¿Para dónde va? Esto. Ahora vamos a hacer esta que se llama redondear y nos dice que debemos redondear a 4 decimales. Entonces llame la función que se llama así, redondear. No, tengo que... Tiene que colocar el igual primero. ¿Esta? Esa, sí. Y ahora me paro acá. Sí. Punto y coma. Punto y coma. Y luego dice número decimales. ¿Cuántos queremos aquí? 4. Entonces escribe el número 4. Y cierre el paréntesis. ¿Listo? Y arrastro, profe. Arrastra, sí. Eso, muy bien. La siguiente se llama truncar. ¿Esta? Doble clic. ¿Me paro acá? Sí.
Punto y coma. Punto y coma. Y 4, el número 4, porque dice 4 decimales, 4. Y cierre paréntesis. Esto. arrastro. Arrastra. Es súper fácil. Entonces, vamos ahora a analizar esas fórmulas. ¿Cuál es la diferencia entre sin decimales, redondear y truncar? Miren bien los números. ¿Qué hace sin decimales? Por ejemplo, ¿qué hace decimal? La coma. Me va a dar un número más fijo, profe. Le da un número aproximado, ¿no es cierto? Me quita todos los decimales y me lo aproxima el número. Y algo que tiene es que ese número queda convertido como texto. Si ustedes lo ven ahí, el número aparece en la parte izquierda de la celda. Eso significa que ese número quedó como texto. Y si ustedes miraron acá, qué pena que le voy a quitar acá al compartir pantalla. Si ustedes miraron en la descripción de la función, ¿qué dice la función? Dice, redondea un número al número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto con o sin comas. ¿Sí? Aquí lo dejamos sin comas porque no le colocamos. Entonces, el primero que hizo, nos redondeó el número, o sea, nos lo aproximó y no lo cambió a texto. Por eso es que el número aparece en la parte izquierda de la esta. Y ahora, por ejemplo, redondear, ¿qué hace? Redondear, y si ustedes ubican antes de hacerle doble clic, aquí dice, redondea un número al número de decimales especificado. Entonces aquí él me toma el número, lo redondea, pero me lo deja como texto, ¿cierto? Y yo le puedo quitar o le puedo poner los decimales. O sea, si yo quisiera este número, que no me lo cambiara a texto, sino que me lo dejara solo sin decimales, entonces aquí le coloco el 0 y él me deja acá todos estos números, ¿cierto? Ay, bueno, aquí va a ser una parte. Ahora, ¿qué hace truncar? Entonces aquí vamos a escribir truncar. Dice, convierte un número decimal a un entero y al quitarle la parte decimal, o sea, él me quita la parte. Yo le quito este 4, ¿cierto? Entonces él, si ven que este número y este número no es igual, él lo que hace es que no me aproxima nada, sino que simplemente me quita los números que yo le estoy diciendo que me quite, ¿cierto? Para dejarme los 4 decimales que yo quiero. Entonces, esa es la diferencia y por eso tenemos que mirar muy bien qué hace cada función y según el caso que yo quiera, pues cómo aplicarlo en ese orden de ideas, pues cómo aplicarlo a lo que estoy haciendo. ¿Listo? Listo, vamos a hacer el siguiente. Entonces, en el siguiente vamos a usar funciones estadísticas y estas funciones que ya la hemos trabajado, que es la función suma y promedio. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar primero todos estos números que están aquí y vamos a llamar la función suma, pero ya no lo vamos a hacer allá por autosuma, sino lo vamos a hacer directamente desde acá. Suma, yo puedo usar f de x y selecciono los números que voy a sumar, el rango de números y le digo aceptar. Y acá simplemente pues arrastro. Lo mismo lo puedo hacer acá, si lo quiero hacer con autosuma, pues yo ya sé que la primera que él me llama es suma y arrastro los números hasta acá. Aquí en el final voy a llamar la función promedio. Entonces aquí llamo promedio, que fue la que hicimos de ejemplo. Nos pide un rango de números, seleccionamos otra vez
Los números del primer registro solo los en blanco. Y listo. Si quieren quitarle los decimales con los ceritos, acuérdense que lo vimos que días. Le quitamos así para dejarlos sin decimales. ¿Listo? Los voy a esperar ¿Puede hasta repetir aquí. otra vez? Aquí usamos suma, que es la que ya hemos usado siempre, ¿cierto? Suma. Sí. Y aquí también usamos suma. Y en esta llamamos la función promedio, que fue la que hicimos en el ejemplo. Por eso lo hice así rápido, porque estas ya las hemos trabajado. Profe, ¿cómo es que usted saca la de autosuma? Autosuma. Usted separa aquí abajito, donde va a quedar el resultado. Ay, perdón, aquí, y le dice aquí donde está este signo autosuma. Autosuma y enter. O si ustedes quieren hacerlo todo el tiempo, recuerden que también lo podemos hacer así. Cerramos todo, borramos todo y le decimos aquí así, autosuma. Y él nos saca los resultados de todo de una vez. Para no tener que hacerlo uno por uno. Pero este de acá no va. Profe, para sacar el promedio, ¿cuál es el número que tengo que darle? Este número, estos de acá. Esos. De enero a junio, del primer registro. Profe, para quitarle los decimales, ¿cómo es que a dónde tengo que ir? Recuerda que ya lo hicimos, lo habíamos hecho con este. Disminuir decimales. Pues yo lo hice con ese y no me salió. Tiene que señalar todos los números. Profe, a mí no me sale, me sigue saliendo con comas.
¿Le sale con copas? Muéstreme. Señale todos los números, a ver. Por eso, mire, yo lo señalo y le doy acá, ¿sí? Sí. Mire, Dele otro. Tiene que darle varias hasta que ya eso. hasta que me deje. ¿Listo? ¿Cómo van? Bueno, vamos a ver la otra. Entonces, ahora vamos a usar las funciones para calcular el número máximo y el número mínimo y la moda. ¿Ustedes recuerdan en estadística cuál era la moda? ¿La que más se repetía? La que más se repetía, sí señora. Entonces, vamos a hacer esta primera. Uy, le subí mucho el zoom. Entonces aquí nos dice cuál es la venta mayor, ¿sí? Entonces las ventas entonces son todas estas que están acá en blanco. Entonces vamos a ver de estos números cuál es el mayor. Para eso vamos a llamar la función max. Max, cuando se abre el paréntesis, entonces señalamos todos los números, solamente los de la zona en blanco. Y cerramos el paréntesis, ¿sí? Y me dice que el mayor es 430. Ahora me dice, ¿cuál es la venta menor? Entonces aquí voy a buscar la función para el menor, se llama min. Entonces aquí señalamos otra vez los números y cerramos el paréntesis. ¿Listo? Voy a esperar a los que hagan estos dos primeros. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la siguiente. Nos dice, del total de ventas, ¿cuál es el mayor? Entonces, ¿cuál es el total de ventas? Recuerde que sacamos aquí esta columna, que es el total de ventas. La voy a cambiar aquí de color para que la identifiquen mejor. Entonces, aquí llamamos max.
y seleccionamos aquí el total de ventas. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí nos van a pedir otra vez del total de ventas, ¿cuál es el menor? Entonces, para el menor, recuerde que usamos min. Y de otra vez del total de ventas. Si quieren quitarle los ceritos, también pueden hacerlo con para que lo dejen así. Y aquí nos dicen del total promedio, cuál es el mayor, del total promedio, cuál es el menor. Lo mismo, máximo, mínimo. Pero en este caso es del promedio, ¿no? Acuérdense que el promedio es la columna que tenemos aquí al lado. La voy a señalar acá con verde para que la identifique. Entonces aquí llamamos a función max y señalamos acá el promedio. Y acá lo mismo, igual min y señalamos aquí el promedio. ¿Listo? Entonces aquí ya usamos máximo, mínimo, máximo, mínimo. Espera un momento. Vale, aquí las voy a esperar. Profe, para el resultado de total de ventas, que dice que cuál es el mayor, se toma también pues se toma la columna de total de ventas, pero también el resultado. Entonces,
Profe, disculpe, para hallar el total promedio, ¿cuál es el mayor? Es que no me salió. O sea, yo le doy igual promedio, pero ¿cuál es el número que tengo que seleccionar? ¿Listo? Recuerden que el total promedio es una columna que tenemos que se llama promedio, así, total promedio. Y las funciones son las mismas, max y min. Y ahora vamos a calcular la moda. Entonces aquí la moda. Entonces de todas las ventas, acuérdense que todas las ventas es lo que está acá en blanco. ¿Cuál es la que más se repite? Entonces aquí vamos a llamar la función que se llama moda. Moda. Y llamamos esta los rangos de números que están acá, los que están en blanco. Cerramos el paréntesis. Entonces aquí nos dice que el que más se repite es 350. ¿Listo? Pues que a mí no me sale el del promedio. Muéstreme para ver cómo le está haciendo. Mire, profe, acá No, acuérdese que no es llamar la función promedio, es llamar la función max. o sea, no le doy acá un promedio si lo doy es más. Max, sí. Porque estamos buscando es el número mayor. Eso. Enter. Y acá Ahora entonces le sí. doy es mínimo. Ya no le Mínimo. doy. Ujú. Ahí ya está, mira, ahí dice mínimo. Ah, ¿Listo? gracias. Bueno. Gracias. Listo, vamos a hacer las siguientes. Entonces, las siguientes también son de estadística, pero son las funciones que nos permiten contar. Y en este caso, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar cuántos datos hay en un rango o en una tabla de datos, que es esta que tenemos acá. Las siguientes vamos a contar cuántos de estos datos son números y las siguientes cuántos de estos datos son celdas en blanco, ¿sí? Entonces, la primera
que vamos a contar es cuántos datos hay en total, o sea, cuántos de estos datos son textos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a contar y vamos a llamar la función que se llama contar a. La segunda es cuántos son números. Para eso, para saber cuántos números hay, llamamos la función contar solito. O sea, si contar no tiene, esto tiene una A porque es para contar los cuántos textos hay. Y esta es contar solo, que es la que nos sirve para contar los números. Y para saber cuántos datos son los que nos faltan, o sea, cuáles celdas son las que hay en blanco, vamos a usar esta función que se llama contar.blanco. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí el primero. Vamos a llamar la función que se llama contar a. Y seleccionamos el rango de la tabla. En este caso, desde B6 hasta D56, o sea, hasta la última. Hasta D53, perdón. Cerramos el paréntesis. Entonces nos dice que en total hay 127 datos, ¿sí? O sea, escritos. Por ejemplo, si yo quiero llenar una celda de estas en blanco, entonces él me dice, está ahí 128. O si yo selecciono número, entonces me dice, hay 128. Entonces él me cuenta tanto textos como números, ¿listo? ¿Hacen esta primera para hacer la siguiente? Sí, profe, espera un momento. Vale. Me avisa cuando ya. Profe, ¿y toca hacer ahorita en clase todos los ejercicios de color? No, pues se pueden ver el video y lo van haciendo. La idea es que no se dejen atrasar tanto los trabajos. Yo voy a tratar de explicarles todos para que no les quede, para que les quede todo en un solo video y ustedes lo puedan ver y lo puedan hacer ya con calmita, ¿listo? Y así alcanzamos a avanzar mañana en el siguiente, bueno, el siguiente tema, mañana vamos a ver el tema que se llama filtros y vamos a ver lo que son tablas dinámicas y ahí con eso terminamos, filtros y tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de por lo menos avanzar hasta la mitad y mañana podemos terminar la otra mitad y así para que no nos quede de pronto tan encima. Bueno, vamos a hacer el siguiente que se llama contar. Entonces en el siguiente que se llama contar, llamamos la función y seleccionamos lo mismo, el rango de números. ¿Listo? Entonces aquí nos cuenta cuántos números hay, nos dice que 85. Entonces, por ejemplo, si yo aquí escribo en una celda de las que tengo en blanco, escribo un número, por ejemplo el 4, él me lo cuenta. Si yo escribo una letra, entonces él ya no me la cuenta acá arriba, pero acá abajo no, ¿cierto? Porque él solo me cuenta los números, contar solo me cuenta los números. Y para el último, que es contar cuántas celdas hay en blanco, entonces le decimos contar punto blanco. Se llama así, contar punto blanco. Y lo mismo, señalamos toda la tabla y cerramos el paréntesis.
Y listo. Aquí, por ejemplo, si borramos una celda, entonces él nos actualiza acá el número. Profe, ¿usted por qué abajo le dio 17? A mí me dio 26. ¿Será que señaló otras celdas acá? No, lo puse como dice ahí, contar punto Acuérdese. blanco desde la B6 a la D56. Es que aquí está mal, en el ejemplo está mal. Dice, es hasta la D53, hasta donde se termina la tabla. Es que si señala más en blanco, por ejemplo, hasta la 56, sí, quedan muchas celdas en blanco, entonces por eso salen 26. Entonces, quítale acá las que le sobran, las 3, D53. Ah, bueno, listo. Sí, señora. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la siguiente. Vamos a usar las funciones de fecha. Entonces, en las funciones de fecha vamos a usar dos funciones. Una que se llama días, que me permite saber cuántos días han pasado de una fecha a otra. Por ejemplo, si yo quiero saber si yo nací, digamos, en el año 73, por ejemplo, aquí con Walter, el 11 de mayo de 1973. Y si quiero saber actualmente qué edad tiene Walter, entonces yo voy a usar esa función que se llama días. O sea, para llamar la función para saber qué fecha es hoy, entonces yo llamo aquí la función que se llama hoy. Y esta función no tiene argumentos. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Si yo escribo acá hoy, abro y cierro paréntesis, él me trae la fecha actual, ¿sí? La fecha actual. Pero en este caso, como él me calcula son los días, entonces él me sacaría la edad en días. Y yo quiero saber es la edad en años. Entonces, para eso la voy a dividir la edad en los 365 días del año. ¿Listo? ¿Ya me entendieron acá cómo funciona la fórmula? Les voy a mostrar. Entonces, vamos a hacer la primera, que es la edad de Walter. Vamos a llamar la función días. Y entre esta función vamos a llamar la función de hoy. Hoy y punto y coma. ¿Sí? Colocamos la fecha de nacimiento de Walter y cerramos el paréntesis. Si yo lo dejo así como está, sin la división, él me dice, ay, Walter tiene 18.112 días. Entonces, como yo estoy calculando son edades y las edades son en años, entonces yo le voy a dividir en los 365 días del año. Entonces aquí él ya me dice, ay, Walter tiene 49, aquí le vamos a aproximar. Walter tiene 50 años, ¿sí?
¿Entendieron cómo funciona la función? Entonces recuerde que la primera parte me calcula los días y con la división me saca en años. ¿Listo? Acá simplemente cogemos la fórmula y la arrastramos. Profe, espera un momento. Vale. Porque aquí les voy a explicar una cosita que está en la fórmula. Sí. Profe, pero a mí no me da 50, me da un decimal, me da 49. Sí, Sí, recuerden que yo les que yo les quité los quité los decimales. decimales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estos dos errorcitos que nos salen aquí. En esta me aparece un número negativo y, por ejemplo, edades en negativo no existen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, resulta que en esta edad de María, dice que María nació en el 2087. ¿Qué quiere decir eso? Que María todavía no ha nacido. Entonces, cuando yo tengo una fecha futura, los números me van a dar en negativo. Una forma de cambiarlo a positivo sería intercambiando hoy para aquí, para el segundo lugar y la fecha de nacimiento para el primer lugar. En este caso, como es una edad, entonces simplemente yo lo voy a cambiar es por 1987, ¿sí? Para decirle que María pues tiene 36 años. En el segundo error nos dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces vamos a ver la fecha. Nos dice que Richard nació el 30 de febrero del 79. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues febrero no tiene 30 días, ¿cierto? Entonces aquí, por eso me genera este error. Entonces aquí yo le digo, no, Richard nació el 28 de febrero. ¿Listo? Y esos son los dos errores para que identifiquemos qué pasa cuando hay una fecha futura y qué pasa cuando hay un error en la fecha. Y ahora sí lo arreglamos para que nos cambie. Espera un momento. ¿Vale?
¿Listo? Ya, profe. Vale. Ahora vamos a hacer estos que están aquí abajo. Nos dice, ¿cuántos años tendría Jessica si hubiera nacido en 25 de diciembre del 2009? Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a cambiarla. Si hubiera nacido, no, en este año. O sea, sí, Jessica nació fue en el 1996, pero ¿cuántos años tendría en el 2009? Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar la fecha a una celda aparte y hacer la misma función. Días. En este caso, en la fecha inicial voy a colocar la fecha del 2009, esta que coloqué aquí al ladito. Y en la segunda fecha voy a colocar la fecha de nacimiento de Jessica y cierro paréntesis. Y vuelvo y la divido en 365. Entonces nos dice que Jessica en ese año tenía 13 años. Profe, espera un momento. Vale. Le voy a dejar acá para que miren cómo queda la forma. ¿Listo? Profe, ¿usted cómo fue que pasó ese número acá en la celda? Control C, control V o la copia, no pasa nada. O la escriben. ¿Listo? Profe, Ahora. pero no vi la fórmula de la de Jessica, solo me apareció ahí C10, pero no la vi. Los años, aquí está, mire. La Pero de ¿cómo Jessica, la calculó? acá. Recuerden que ustedes, a ver, voy a volver a repetir. La idea es que pongan la fecha en otra celda, la del 2009, ¿cierto? Entonces, llamamos la función días. En la primera fecha, aquí nos llama una fecha inicial,
fecha inicial, la del 2009. Punto y coma. Fecha final, la fecha de nacimiento de Jessica, que es esta que está aquí en C10. Cerramos el paréntesis, lo dividimos en los días para que nos dé los años y enter. ¿Listo? Si quiere, comparta mi pantalla y lo hacemos ahí entre las dos. Sí, porque me salió fue una fecha. A ver. Le salió una fecha. Entonces hay que cambiarle la Profe, me toca a mí me celda avisar fecha. a formato número. Acá dice fecha. No. Al lado. Ahí, recuerde que cómo lo colocamos formato número. Ah, ya. No me acuerdo. Ay, bueno, sí. ¿Listo? Profe, entonces da 14. 14, señora. Listo, vamos a hacer el siguiente para terminar esta hoja y mañana terminamos las otras 3 que nos faltan. Entonces, cuando nos dice cuántos días faltan para las fiestas patrias, entonces, ¿cuándo son las fiestas patrias? ¿Se acuerdan? Entonces, el 20 de julio del 2023, o sea, el próximo año, ¿sí? Entonces, como nos preguntan los días, pues no vamos a tener que dividirla en los 365 porque son solamente los días, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la función? Día solamente. En este caso, como es una fecha futura, entonces vamos a colocar la fecha inicial primero, esta que es la del futuro, y la fecha final, la de hoy. ¿Sí? Entonces acá llamamos la de hoy. ¿Listo? Entonces recuerden, días. Como es una fecha futura que vamos a calcular para que no nos dé negativo el número, colocamos la fecha de primero y la función de hoy de segundo. Entonces nos dice que faltan 220 días. ¿Listo? Sí, profe. Ahora vamos a calcular la siguiente. Nos dice cuántos días han pasado de Navidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo fue la Navidad pasada? El 25 de diciembre del 2022. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular una fecha pasada, ¿cierto? Entonces, en este caso, llamamos lo mismo, días. Y vamos a colocar la fecha de hoy al principio para que no nos dé el número negativo. Y la fecha que pasó al final para que no nos dé. Ay, no, nos quedó al contrario. Aquí otra vez lo mismo. La fecha
al principio y la de hoy al final. Ahora sí, para que no nos dé negativo. ¿Listo? Entonces nos dice que los días que han pasado de Navidad son, los días que han pasado son 13. Uy, no puede ser 13. Ay, 2022 no ha pasado, sería 2021. Por razón me dio acá negativo. Ahora sí. Sí estábamos bien. La voy a volver a hacer para no confundirlos. Como nos dice que es los días que han pasado, entonces es la Navidad del año pasado. Ahora sí, en este caso, llamamos días. La fecha inicial sería la fecha de hoy. Y la fecha final sería la fecha que pasó. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, aquí para que lo tengan presente. Si es una fecha futura, la función de hoy va al final, ¿cierto? Para que no me dé el número negativo. Si es una fecha pasada, la función de hoy va al principio para que no me dé el número negativo. ¿Listo? Si quiero calcular los días, solamente uso la función días, pero si quiero calcular los años, divido esa función, el resultado que me lo divido en 365. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les quedó? ¿La lograron hacer? Yo sí, sí, señora. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y Adriana? Sí, profe, es que le estoy terminando porque estaba prestando atención. Vale, listo. Listo. Entonces vamos a dejar hasta acá y mañana terminamos los otros 3 ejercicios porque son larguitos, entonces ahí nos demoramos otro poquito, ¿vale? Entonces guarden el archivo, denle guardar y mañana lo completamos para que lo puedan subir a la plataforma. ¿Listo? Que pasen feliz noche, que descansen, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias, Inge. Feliz noche para todos.